Capítulo 1. Primer choque, los más poderosos. Y así comenzó. La mente enjambre tiránida, un ser de poder y voracidad incomparables, percibió la distorsión dimensional con la precisión de un depredador acechando a su presa. Su voluntad colectiva se enfocó en aquel punto diminuto, aquella grieta casi imperceptible en el tejido de la realidad. Fue entonces cuando su fuerza incomprensible comenzó a manifestarse. De lo que podría considerarse su núcleo, una masa colosal de apéndices y estructuras orgánicas imposibles de describir con precisión, surgieron tentáculos monstruosos. Cubiertos de placas quitinosas y protuberancias pulsantes, estos apéndices se extendieron hacia la fisura como si arrancaran la costura de un velo cósmico. Cada movimiento generaba un chirrido desgarrador que resonaba más allá del espacio-tiempo, un eco de destrucción que se extendía como ondas expansivas. La grieta respondió a su fuerza, expandiéndose con cada embate. El velo entre las realidades comenzó a desgarrarse, retorciéndose bajo el dominio implacable de la mente enjambre. Desde la apertura surgían destellos de energía bruta, fragmentos de la nueva realidad intentando resistir, pero eran inútiles contra un poder tan vasto. Finalmente, el portal se abrió lo suficiente para revelar el reflejo de algo que ninguna criatura en su universo original podría haber imaginado, una realidad nueva, lleno de oportunidades para su hambre eterna. En ese momento, un rugido profundo e indescriptible emanó desde las profundidades del coloso biológico. La mente enjambre se regocijaba, su rugido era un grito de éxtasis y victoria, un preludio al inevitable festín. La emoción que emanaba de este ser era casi palpable, había encontrado un nuevo universo para consumir, una realidad intacta que sería suya. Cada tentáculo, cada fibra de su cuerpo parecía vibrar con ansias. La criatura inmensa, cuya forma completa nunca se podía percibir en su totalidad, era el epítome de la destrucción encarnada. A un paso de enviar sus hordas interminables, la mente enjambre se preparó para cruzar el umbral y reclamar este nuevo dominio. Pero una inmensa luz estalló en la vastedad del cosmos, propagándose como una onda que tocaba cada rincón de la existencia. Su fulgor reparó las grietas del espacio-tiempo, estabilizando el tejido de la realidad misma. La luz era imponente, cargada de un poder antiguo y trascendental, una respuesta natural a la amenaza de algo tan aberrante como la intrusión de la mente enjambre. Entonces, desde el centro de aquella luminosidad, una figura femenina emergió, envuelta en un aura dorada que parecía encarnar lo divino. Era Sarah Kerrigan, la recientemente ascendida Selnaga, cuya esencia irradiaba autoridad y magnificencia. Sus ojos brillaban con la fuerza de 1000 estrellas mientras contemplaba la vasta presencia que intentaba forzar su entrada a esta realidad. Kerrigan, ¿qué demonios eres? ¿Y qué es lo que buscas aquí? Demandó, su voz cargada de una mezcla de irritación y asombro. Sus palabras resonaron con el eco de una voluntad infinita, dejando claro que no toleraría ninguna amenaza a la existencia que acababa de estabilizar. Momentos antes. Kerrigan, quien alguna vez fue conocida como la temible reina de las cuchillas y ahora se había transformado en una Selnaga, protectora de los universos y guardiana del ciclo infinito, se encontraba en un plano superior, a bordo de una majestuosa nave Selnaga, manifestando su forma humana. Desde allí, junto a Jim Raynor, observaba con detenimiento el nacimiento de un nuevo universo. Gracias a la tecnología de los Selnaga, una civilización infinitamente avanzada, podían modelar universos a placer, tejiendo galaxias, implantando vida y asegurando el perpetuo ciclo infinito. Este conocimiento trascendental les permitía participar como arquitectos de la existencia misma. Raynor permanecía en silencio, contemplando aquella creación con una mezcla de asombro y humildad. Nunca me canso de ver esto, dijo al fin, rompiendo la calma con una sonrisa. Kerrigan, sin apartar la vista del espectáculo cósmico, respondió con una voz tranquila, casi meditativa. El inicio de todo. Él dejó escapar una pequeña risa, más para sí mismo. Él dejó escapar una pequeña risa, más para sí mismo. Desde mi perspectiva humana, no sé, esto es diferente. Es, más de lo que puedo procesar. Kerrigan volvió la mirada hacia él por un instante, la curva de sus labios apenas perceptible. Y muchos más vendrán después de este. Tiene sentido, dijo Raynor, con un tono más ligero. Aunque, ser la encargada del todo, te queda bien. Y no es solo por lo preciosa que luces ahora. Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Kerrigan, pero pronto se desvaneció. Con voz firme y serena, habló. Cuando enfrentamos a Amon,
jamás supimos cuántos universos había destruido antes de intentar apoderarse del nuestro. Lo que hicimos no solo aseguró nuestra supervivencia, sino que también protegió los mundos que surgirían después. La intensidad en sus palabras reflejaba el peso de su responsabilidad como Xel'Naga y el impacto de las decisiones que los habían llevado a salvar el ciclo de la existencia misma. Rhaenyra sintió lentamente, pero en su mirada se percibía una chispa de inquietud que no podía ocultar. «Todavía tengo algunas preguntas sobre eso», murmuró finalmente, su voz cargada de una curiosidad que reflejaba la complejidad de las reflexiones que lo invadían. Kerrigan lo observó en silencio por un momento, como si ponderara cómo abordar las dudas que aún residían en él, comprendiendo que incluso en un universo de posibilidades infinitas, había preguntas que podían no tener respuestas definitivas. Antes de que pudiera continuar, un cambio en la atmósfera de aquel plano los interrumpió. Kerrigan se tensó, su atención completamente enfocada en una perturbación distante. La calma del lugar se desmoronó al sentir una anomalía. La perturbación no era un simple accidente cósmico, era intencional. Alguna fuerza colosal estaba intentando cruzar entre dimensiones a la fuerza. Por un instante, su mente barajó las posibilidades. ¿Acaso una raza había desarrollado la tecnología para forzar su entrada en otra realidad? Los Protoss tenían los medios, pero sus reglas eran claras y estrictas, nunca jugarían con algo tan peligroso. La confusión de Kerrigan se transformó en alarma al percibir la magnitud de lo que estaba ocurriendo. En lo profundo de la distorsión, sintió una presencia poderosa, voraz y completamente ajena. Algo inimaginable estaba desgarrando el tejido de la realidad para abrirse paso. Kerrigan giró lentamente hacia Rhaenyra, su mirada reflejando una intensidad creciente. Algo está intentando cruzar. Algo que no pertenece aquí, dijo, su voz cargada de tensión. Rhaenyra la observó con preocupación. ¿Qué sucede, Sara? Ella cerró los ojos brevemente antes de responder, dejando que su forma mortal diera paso a su majestuosa apariencia de Xel'Naga, envuelta en un resplandor dorado que irradiaba poder absoluto. No lo sé, pero sea lo que sea, está desestabilizando toda la existencia. Quédate aquí, Jim, iré a revisar. Rhaenyra sintió, aunque el terror que reflejaba su rostro era evidente. Esta vez, el temor no era por él ni por ella, sino porque comprendía que esta anomalía amenazaba con destruir todo lo que habían trabajado para preservar. Kerrigan observó a la entidad con una mezcla de asombro y aprensión. «Tú vienes del exterior», susurró, tratando de comprender lo que tenía ante ella. Su voz, cargada de tensión, reflejaba la magnitud de la amenaza. ¿Cómo una entidad fuera de la existencia logró entrar a este plano? La mente enjambre tiránida, cuya presencia monumental parecía deformar el espacio a su alrededor, centró su atención en Kerrigan. Reconoció la fuerza en ella, pero su inmenso ego la llevó a subestimar el peligro que representaba. De alguna manera, le recordaba a los antiguos Zetan, esos dioses estelares molestos, pero decidió que no merecía preocuparse demasiado. Su respuesta fue fría y directa. «Me estorbas». Esas palabras fueron suficientes para que Kerrigan activara sus sentidos al máximo. No podía permitirse subestimar a un enemigo de tal calibre. La entidad irradiaba un poder tan vasto que parecía desafiar la lógica misma del cosmos. En un acto instintivo, Kerrigan reunió una cantidad descomunal de energía, fusionando las fuerzas del vacío y su poder psiónico. Canalizó todo en un ataque devastador, liberándolo en una explosión cegadora que atravesó los límites de los universos. El impacto resonó en todas las dimensiones, un eco que parecía alterar el tejido mismo de la realidad. Cuando el brillo del ataque disminuyó, Kerrigan retrocedió, incrédula. La entidad estaba completamente intacta. Su ataque, que podría haber desintegrado galaxias enteras, no había dejado ni un rasguño en la criatura. «Eso fue suficiente para destruirlo todo a su paso», murmuró entre dientes, con una voz cargada de frustración y asombro. La mente enjambre, indiferente a su furia, se dirigió a ella con un tono burlón y despectivo. «¿Qué molesta eres, Zetan? Incluso un ser interdimensional como tú no es más que una piedra en mi camino. Para mí, solo eres polvo en una realidad sin destino». El desprecio en sus palabras era palpable, y Kerrigan sintió una furia creciente, mezclada con un miedo que intentaba controlar. Pero antes de que pudiera reaccionar, la mente enjambre continuó, su voz resonando como un trueno que hacía vibrar el espacio. «Te enseñaré lo que realmente es poder». De repente, Kerrigan sintió un peso abrumador,
como si el universo entero estuviera colapsando sobre ella. La mente enjambre canalizó una cantidad de energía inimaginable, lanzándola directamente hacia Kerrigan. La explosión resultante fue de proporciones universales. Ondas dimensionales se propagaron con una fuerza imparable, consumiendo todo a su paso. El impacto fue tan devastador que incluso el recién nacido universo, que apenas estaba en sus primeras etapas de formación, comenzó a desmoronarse. Galaxias nacientes se desvanecieron en la nada, y el espacio mismo pareció deshilacharse ante el caos desatado. Pero Kerrigan no estaba dispuesta a caer. Mientras la energía descomunal de la mente enjambre avanzaba como una ola cósmica imparable, los portales se abrieron a su alrededor con un destello radiante. De ellos emergieron estructuras cristalinas de geometría perfecta, flotando como guardianes a su alrededor. La fuerza del ataque la envolvió por completo, pero Kerrigan, con un giro fluido y preciso, movió sus manos para conectar los cristales entre sí mediante hilos de energía psiónica. La mente enjambre observó detenidamente los cristales suspendidos en torno a Kerrigan. Algo en ellos encendió una chispa de disgusto. Aunque poderosa y soberbia, incluso ella podía reconocer una amenaza potencial. Con gran precisión, Kerrigan canalizó la devastadora fuerza a través de estas antiguas reliquias, dirigiendo el ataque hacia un vórtice que disipó parte de la colosal energía. Con un último movimiento, alzó su mano hacia el cielo, descomprimiendo el resto de la energía en una explosión controlada que iluminó el vacío con destellos dorados. ¡Ah! Rugió Kerrigan, recuperando el aliento mientras bajaba su mano lentamente, aún temblorosa por el esfuerzo. Su furia era evidente cuando su mirada se encontró con la de la monstruosa entidad. Los cristales a su alrededor destellaban con fuerza renovada, reflejando su ira. La voz gutural de la mente enjambre cortó el silencio, cargada de un desprecio burlesco. Eres más de lo que aparentas, criatura. Pocos han logrado soportar semejante poder, y menos aún contra mí. ¿Es todo lo que tienes? Las palabras resonaron en Kerrigan como un aguijón. La frustración y la furia contenidas se liberaron de golpe. Ya sé, cállate, carajo. Respondió con una voz cargada de ira y desafío. Sus palabras fueron un grito directo hacia la criatura. Eso estuvo cerca, muy cerca, pensó mientras su mirada se posaba en los cristales dorados. Luego, respiró profundamente y añadió, con un tono más controlado pero impregnado de respeto. Aunque debo admitirlo, la tecnología Xel'Naga sigue sorprendiéndome. La mente enjambre emitió un gruñido grave, su tono más bajo que nunca. Observaba los cristales con creciente hostilidad, mientras sus apéndices oscilaban en un ritmo casi nervioso. Esos artefactos no me gustan. Será mejor que acabe contigo ahora, gruñó, su tono grave transformándose en pura hostilidad. Los cristales del vacío detrás de Kerrigan comenzaron a brillar con un fulgor aún más intenso. No eran como los utilizados por Amon, estos pulsaban con la esencia pura de los verdaderos Xel'Naga, resplandeciendo como pequeñas estrellas doradas. Se fusionaron con Kerrigan, envolviendo su cuerpo en un halo de luz cegadora que irradiaba un poder abrumador. La diferencia era clara, una cosa era ser un Xel'Naga, pero otra cosa completamente distinta era ser un Xel'Naga con su tecnología ancestral al completo. La mente enjambre se detuvo momentáneamente, observando con una mezcla de irritación y cautela. Frente a ella ya no estaba simplemente un oponente, estaba una fuerza que rivalizaba incluso con su propia existencia. Ambas entidades se enfrentaron en un silencio tenso, mientras el espacio-tiempo vibraba bajo la presión de su presencia. El siguiente movimiento decidiría el destino de mucho más que un solo universo. Finalmente, Kerrigan habló, con un tono que combinaba burla y desafío. A por el segundo round, imbécil. El choque entre ambas entidades alcanzó proporciones inimaginables. Cada golpe, cada embate de energía desatado entre ellas, reverberaba a través de los tejidos mismos de la existencia. Los universos se estremecieron, y las galaxias comenzaron a desgarrarse como frágiles telas en medio de una tormenta cósmica. Las ondas de choque generadas por sus ataques atravesaban las dimensiones, alterando los cimientos mismos del espacio y el tiempo. En incontables mundos, civilizaciones enteras perecieron sin siquiera comprender la naturaleza del cataclismo que las había consumido. Las ondas dimensionales atravesaron sus sistemas, borrándolos de la existencia como si nunca hubieran sido. La realidad misma se tambaleaba bajo el peso del enfrentamiento. Ambas fuerzas eran opuestas en su esencia. Una,
personificando la creación, luchaba con una energía que irradiaba esperanza y propósito. La otra, una encarnación de la destrucción, desataba el caos absoluto, una fuerza voraz que buscaba devorar y consumir todo a su paso. El campo de batalla estaba saturado con energías tan colosales que parecía imposible que algo pudiera mantenerse intacto. Y, sin embargo, ni Kerrigan ni la mente enjambre flaqueaban. Cada ataque parecía igualado, cada movimiento contrarrestado con una fuerza equivalente. Era una lucha de opuestos, un equilibrio perfecto entre creación y destrucción que mantenía la balanza en un punto muerto. Los universos, o lo que quedaba de ellos, observaban en silencio, como si incluso los astros más antiguos se hubieran detenido en reverencia o temor por lo que estaba ocurriendo. La tensión era palpable, un momento suspendido en el que el más mínimo cambio podría inclinar la balanza y decidir el destino de la existencia misma. Kerrigan sabía que la batalla no podría continuar indefinidamente. La mente enjambre la superaba en poder, incluso con la tecnología Xel'Naga amplificando sus habilidades. Cada segundo de enfrentamiento debilitaba su posición, y el costo de prolongar aquella lucha no solo recaía en ella, sino en los universos mismos que estaban siendo devastados por el conflicto. Pero rendirse no era una opción. El ciclo infinito debía continuar, aunque su propia existencia quedara atrapada en el precio. Sus pensamientos la llevaron a un recuerdo distante, casi borrado por los eones. Antes del nacimiento del universo conocido de StarCraft, antes incluso de que Amon surgiera como una amenaza, los Xel'Naga habían librado una guerra titánica. Su enemigo, una entidad de poder inconcebible, casi había puesto en jaque su propósito de mantener el equilibrio eterno. Pero juntos, los Xel'Naga lograron lo imposible, aprisionaron a aquella abominación en un vacío cósmico, una celda fuera del tiempo y el espacio, donde su influencia nunca volvería a dañar la creación. Ahora, Kerrigan planeaba replicar aquella hazaña. Sin embargo, la diferencia era abrumadora, los Xel'Naga contaban con toda una civilización para ejecutar su plan. Ella estaba sola. Y como si eso no fuera suficiente, otra amenaza emergía en el horizonte. Un ejército descomunal se agolpaba al otro lado del límite dimensional. Eran criaturas colosales, de proporciones imposibles, tan vastas como estrellas. Sus formas reptaban y desgarraban la barrera que separaba las realidades, desesperadas por cruzar al plano donde se desarrollaba la batalla. Estas criaturas, aunque detenidas momentáneamente por los dos cristales del vacío que Kerrigan había enviado, seguían representando un peligro inminente. Kerrigan apretó los dientes al observarlas. No solo su presencia era un obstáculo, sino que evocaban recuerdos de Amon y su desalmada manipulación de los Zer. Esa similitud le revolvía el estómago, no podía permitir que este enemigo siguiera acumulando legiones de seguidores. La desesperación y la determinación se mezclaron en su interior mientras evaluaba sus opciones. Sabía que su poder, incluso con los cristales del vacío, no sería suficiente para acabar con todo. Sin embargo, había una última carta que podía jugar. Kerrigan alzó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y resolución. Sabía lo que debía hacer. El costo sería inmenso, pero no había otra manera de proteger el ciclo y salvar a los universos, o lo que quedaba de ellos. Tragó saliva, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. La rueda del destino giraría, y Kerrigan estaría lista para cargar con las consecuencias. Kerrigan, jadeante y agotada tras la titánica batalla, extendió su consciencia psiónica para buscar una conexión familiar. Cerró los ojos por un instante, ignorando la destrucción y el caos que la rodeaban. «Jim, ¿me escuchas?», susurró, su voz cargada de melancolía, pero firme. En la distancia, en una nave orbitando una galaxia fracturada, Jim Raynor escuchó la voz de Sara. Sus manos temblaron mientras ajustaba los controles. Afuera, el firmamento era un espectáculo de luces y energía incomprensible, como si las mismas leyes del cosmos estuvieran colapsando. «Sara. Estoy aquí». «¿Qué sucede?», respondió, con un tono que mezclaba preocupación y esperanza. El silencio que siguió duró apenas un instante, pero para Jim pareció eterno. Finalmente, Kerrigan habló con una tristeza que atravesó la distancia entre ellos. «Lo siento, Jim. Pero tendré que enviarte de nuevo para que te encargues de mi desorden». Jim frunció el ceño, su corazón hundiéndose. «¿Qué? ¿De qué estás hablando, Sara?». «Dime qué está pasando», insistió,
su voz llena de ansiedad mientras miraba frenéticamente los indicadores de su nave. Algo no está bien. Estas máquinas dicen que muchas realidades están siendo afectadas, pero no logro entenderlo. Kerrigan respiró hondo antes de decir las palabras que sabía que devastarían a Jim. No regresaré, Jim. El mundo de Raynor se detuvo. Sus pensamientos quedaron atrapados en un torbellino de incredulidad y dolor. ¿Qué? Demonios, Sarah, espera. ¿Qué intentas hacer? Su voz era un grito desesperado mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Sarah, tal vez quede una solución. Podemos llamar a los Protoss. Con todo lo que han avanzado estos 3 años, podrían ayudarnos. No puedes rendirte. Maldición. Un sacudón violento atravesó su nave, interrumpiendo su intento de razonar. No me estoy rindiendo, Jim. Solo me despido de ti, por el momento, Kerrigan respondió, su tono ahora cargado de una mezcla de resignación y valentía. He asesinado a muchos inocentes a lo largo de mi vida, Jim. Esa es una deuda que jamás podré pagar. Raynor intentó hablar, pero las palabras no salían. La voz de Kerrigan continuó. Lo siento, vaquero. Aquí termina nuestro camino. Con lágrimas que comenzaban a llenar sus ojos, Jim apretó los puños contra los controles, impotente mientras su nave vibraba y las alarmas sonaban a su alrededor. Mientras tanto, Kerrigan accionó los comandos de la nave Selnaga mediante un gesto psiónico. Un destello de energía envolvió la nave de Raynor, enviándolo directamente a Coral. Sabía que el dominio necesitaría a Jim Raynor más que nunca. Su rebelde, su luchador, el hombre que siempre había hecho lo correcto, incluso en las peores circunstancias. Kerrigan se quedó sola, su mirada fija en las criaturas colosales que intentaban atravesar desde la otra realidad. Sin embargo, estas no eran las únicas presencias que captaba. Más allá de ese ejército inmenso, su psique logró percibir otras entidades, observando con un interés inesperado. Aquellas fuerzas, a pesar de su poder, parecían casi cautelosas, como si no hubieran anticipado la magnitud de lo que ocurría en este enfrentamiento. Cuando Kerrigan detectó sus presencias, un sentimiento de asco recorrió su ser. Incluso en medio de su lucha con la mente enjambre, se permitió dirigir un breve pensamiento hacia esas entidades. Sus conciencias llegaron a conectarse momentáneamente, pero Kerrigan no titubeó. Si de alguna manera logro salir de esta, se dijo con firmeza, dejando que la amenaza quedara clara incluso a través de esa efímera conexión. Me encargaré personalmente de todos ustedes. Con esa advertencia silenciosa, cortó el enlace y enfocó toda su atención en la batalla presente. Frente a ella, la mente enjambre se alzaba como una fuerza imparable, acumulando poder mientras las criaturas colosales detrás de ella continuaban acechando la barrera entre las realidades. Sin embargo, Kerrigan no cedió. Sabía que el destino de todo lo que existía dependía de que encontrara la forma de prevalecer. Tú no eres nada, rugió la mente enjambre, su furia desbordándose en cada palabra. El hecho de que esta única entidad le opusiera tanta resistencia la enfurecía más allá de toda medida. Una vez que acabe contigo, verás impotente cómo consumo tu realidad. Mis hordas devorarán todo, y ni tú ni nadie podrá detenerme. La amenaza fue seguida por una nueva y colosal descarga de energía, dirigida directamente hacia Kerrigan. Recibiendo el ataque, Kerrigan reaccionó con la habilidad y la fuerza que la definían. Canalizó la energía, absorbiéndola a través de los cristales del vacío restantes. Redirigió el ataque hacia su origen con precisión devastadora, mientras su propia voz, cargada de ira, resonaba en el vacío. ¡Ya cállate! Con un grito de furia y un movimiento veloz, Kerrigan concentró una devastadora mezcla de energía psiónica y la esencia de los cristales del vacío en un ataque singular. El impacto del golpe no solo fue directo a la mente enjambre, sino que desató una onda expansiva tan poderosa que rompió la estructura misma de la realidad a su alrededor. Fragmentos del tejido dimensional se rasgaron, mostrando destellos de infinitos universos colindantes. La mente enjambre se tambaleó, aturdida por la fuerza inimaginable, pero no fue derrotada. La realidad misma empezó a distorsionarse. Frente a la criatura, un vacío espectral comenzó a formarse, un abismo creciente que aspiraba todo a su alrededor. Kerrigan, en medio de la devastación, canalizaba el poder de los 4 cristales restantes mientras su esencia como Selnaga se fusionaba con ellos, expandiendo el alcance de su prisión.
La mente enjambre, sin embargo, luchó con todo su poder. Con un rugido que hizo vibrar el cosmos, empezó a desgarrar los límites de la prisión que Kerrigan intentaba crear. Las dimensiones se estremecían bajo la presión de esta lucha titánica. En un instante crítico, la brecha entre las dos realidades se cerró por completo, separándolas de manera definitiva. Con esa desconexión, los cristales que habían sellado la brecha fueron liberados de su tarea inicial, permitiendo que Kerrigan los utilizara plenamente para reforzar su ataque. Entonces, como si el destino interviniera, dos cristales más emergieron del cierre de la brecha dimensional, brillando con una luz cegadora. Estas reliquias se conectaron automáticamente al flujo de energía de Kerrigan, infundiendo su red con un poder adicional que necesitaba desesperadamente para completar la prisión. Con una sonrisa de desdén, Kerrigan dirigió una última mirada a su oponente y murmuró: «Sorpresa, idiota». La mente enjambre no tuvo tiempo de reaccionar. Los nuevos cristales liberaron una descarga masiva de energía psiónica y energías del vacío que la envolvió por completo. Dando un último rugido de ira, el monstruo fue arrastrado inexorablemente hacia el vacío espectral, su inmensa figura desapareciendo en la prisión que Kerrigan había creado. Dos de los cristales se destruyeron en el proceso, dejando a Kerrigan con solo los remanentes de su poder. El precio de la victoria fue alto. Kerrigan, habiendo usado prácticamente toda su esencia para sellar a la mente enjambre, quedó atada a la prisión como su vigilante eterna. No podía retirarse, ya que al hacerlo perdería su conexión con la prisión, liberando a la criatura. Si su esencia como Xel Naga fuera retirada, la mente enjambre escaparía sin esfuerzo, desatando un caos inimaginable sobre todos los universos. Sin embargo, antes de ser aprisionada, la mente enjambre lanzó un último grito de odio que resonó incluso en los confines más distantes del cosmos. «¡Devórenlo todo!». Kerrigan sabía exactamente a quién iba dirigida esa orden. Las hordas de criaturas que aún se agolpaban en la brecha cerrada comenzaron a moverse con renovado frenesí, respondiendo inmediatamente a la orden recibida, avanzando en la dirección contraria y cumpliendo su última orden. Con una expresión de desafío absoluto, Kerrigan emitió un último mensaje psiónico, dirigido a una raza en particular. «Bien, así lo quieres. Tal vez esté condenada a quedarme aquí», dijo Kerrigan mientras mandaba el mensaje psiónico. «Pero, ambos podemos jugar el mismo juego». Y con esas palabras, la señal resonó en las vastas distancias del vacío cósmico, el resto, les dejo en sus garras. El silencio que siguió fue abrumador, el eco de su sacrificio extendiéndose por las vastas realidades como una advertencia y un llamado a la resistencia. El ciclo no se detendría, pero Kerrigan, la Xel Naga, había asegurado un respiro vital para todos los universos que existían.